La pesca industrial está terminantemente prohibida en nuestro país. Así es, así lo ha señalado la Corte Suprema en un fallo que de una u otra manera es histórico tras precisamente una demanda que en su momento interpuso la Sociedad Nacional de Pesquería. ¿Qué significa esto? Lo vamos a conocer aquí en Economía para Todos y en RPP Televisión. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña César Ipenza, especialista en temas ambientales. César, bienvenido a RPP, bienvenido a Economía para Todos. ¿Cómo estás? Y buenas tardes, Jorge, y muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Para entendernos, en su momento la Sociedad Nacional de Pesquería interpone una demanda, correcto, pidiendo que también se pueda realizar pesca a gran escala o pesca industrial en algunas zonas protegidas, argumentando que, por ejemplo, en Nazca, y ahí tenemos el área natural más grande, compuesta solamente por mar, ¿correcto? Que había una normativa que permitía la pesca a gran escala allí. Entonces, la Corte Suprema le ha dicho que no. ¿Qué podemos entender con esta sentencia? Bueno, en principio debemos recordar, Jorge, que la protección de las áreas protegidas, como bien dice su nombre, es un mandato constitucional. Desde el artículo 68 de la Constitución ordena que el Estado está obligado a conservar las áreas naturales protegidas. Y esa conservación tiene ciertas condiciones mínimas. Hay actividades industriales o de gran escala que no son compatibles con la conservación de los recursos que existen en estos espacios. La Ley de Áreas Protegidas, que es del año 97, y su reglamento del año 2001, ya señalaban que está prohibida la actividad extractiva de mayor escala. Sí se permite la pesca artesanal o de menor escala en estos espacios, pero la industrial estaba claramente sobre ello. Y la Sociedad Nacional de Pesquería insiste o insistió en decir que estaba permitida y justo cuestiona una disposición de menor rango del Servicio de Áreas Protegidas que confirma o ratifica lo que ya se sabía desde el año 2001. Y en esa línea, la Corte Suprema, la Sala Permanente Constitucional del Poder Judicial, ha confirmado algo que era clarísimo para todos aquellos que trabajamos en áreas naturales protegidas, que tenemos todos nosotros la obligación de custodiar, de tutelar estos espacios, que no son muchos, incluido, si vemos en el ámbito internacional, el Estado peruano ha destinado poca atención a proteger el mar peruano, ¿no? Y como Sí. lo han hecho en otros casos, y estos pocos espacios, porque sencillamente tenemos la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, que usted señala, y también la Reserva del Mar Tropical. Estos espacios que permiten la reproducción o la protección de las especies para que enriquezcan el resto de nuestro mar, son lamentablemente apetecidos, por así decirlo, por el sector industrial y han pretendido que se haga una interpretación errada desde mi análisis, ¿no? Para permitir Ajá. la pesca industrial en estos espacios. Y claramente el Poder Judicial ha dicho que no está permitida la pesca en estos espacios. César, antes de continuar con esta entrevista, debo señalar que el equipo de producción de Economía para Todos buscó en las últimas horas algún vocero de la Sociedad Nacional de Pesquería. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta, pero sí tenemos un comunicado, atención, un comunicado que ha publicado la Sociedad Nacional de Pesquería. Lo tenemos ahí en pantalla, lo leemos rápidamente. Por favor, César, ¿me acompañas? En la fecha 1 dice, el fallo al que se hace referencia, el que estamos comentando, no ha sido notificado a las partes. En ese sentido, la Sociedad Nacional de Pesquería no puede emitir opiniones sin tener acceso al contenido integral del documento. En el punto 2 se señala, la Sociedad Nacional de Pesquería reitera su compromiso irrestricto con el Estado de Derecho y con el respeto a las decisiones que emanan del Poder Judicial y señala que actuará conforme a ley. Y en el punto 3 señala, corresponde precisar que el proceso judicial se circunscribe a un debate de naturaleza normativa, referido a la interpretación sobre la jerarquía y validez de determinadas disposiciones administrativas y no constituye un pronunciamiento sobre la actividad pesquera sostenible y responsable en sí misma. La pesca industrial formal continúa siendo un sector clave para el desarrollo del país, la seguridad alimentaria y la generación de más de 250.000 empleos directos e indirectos. Comunicado de la Sociedad Nacional de Pesquería. César, ¿qué comentario te motiva este comunicado que parte desde el punto de que no han sido notificados todavía, ¿no?, de la sentencia de la Corte Suprema?
Así es, pero en un reporte del expediente ya figura esta decisión, debo precisar ello, ¿no? Y Ujú. bien que la Sociedad Nacional de Pesquería, que bueno, obviamente es una actividad importante para nuestro país, pero creo que todos, más allá de cualquier actividad económica, tenemos la obligación de cumplir los mandatos de las autoridades, por un lado, pero por otro lado también de respetar estos espacios que son patrimonio de la nación. Las áreas naturales protegidas tienen un rol fundamental y siempre se pretende decir que hay una actividad responsable, pero yo diría, si pretenden vulnerar espacios fundamentales para todos nosotros, que es patrimonio de todos los peruanos, toca también respetar que sigan viables y que las actividades no ingresen aquí en estas zonas donde ponen en riesgo la viabilidad de las especies. Creo que en el Perú tenemos que empezar a entender y que el sector empresarial que se modernice y empiece a entender que se debe respetar estos espacios que son pieza fundamental y no son cualquier cosa, ¿no? Porque a Claro. veces se piensan que son zonas donde no generan ningún beneficio a la colectividad y esto es inexacto porque la sola existencia y el rol tuitivo del Estado en estos espacios permite que las especies puedan reproducirse y enriquecer el mar. Y por otro lado, generan diversas actividades económicas sostenibles como la pesca artesanal, como el turismo, y en ese sentido creo que la defensa, por ejemplo, que hemos tenido en los últimos meses y años sobre la Reserva Nacional de Paracas, que es un emblema para todos nosotros los peruanos, ha llevado también a que se Mm. defienda y no se permita el ingreso ni la pesca industrial en estos espacios. Y algo importante, César, porque si uno lee la sentencia, la Corte Suprema señala algo, que esta no es una normativa, una restricción que haya sido inventada, ¿no?, por el CERNAMP. Habla de que ya hay una ley que viene incluso desde el 2001, ¿correcto? Desde el Así 2001 es. y que simplemente está siendo reafirmada por el CERNAMP. Entonces, aquí no hay algo reciente, algo que se haya inventado simplemente para ir en contra de la pesca industrial. Eso me parece un punto bastante importante. Así es. Bueno, en principio, la Ley de Áreas Naturales Protegidas es del año 1997. Ajá. Y esta ley tiene un reglamento que es la que hace mención la Corte Suprema, que es el reglamento de la Ley de Áreas Protegidas, que es del año 2001, ¿no? Entonces 2001, estamos hablando, claro. así es, ¿no? De un proceso claro. Y por otro lado, es pertinente también señalar que en el ámbito internacional es una práctica Mm. usual que la pesca industrial no está permitida, no es compatible con la existencia de las áreas naturales protegidas, básicamente por las artes de pesca y también por las formas de operar, ¿no? Y obviamente, si el Estado va a permitir que se siga desarrollando cualquier actividad económica previa a la existencia de un área, ¿para qué entonces hace el esfuerzo de resguardar, de proteger en base a su poder soberano de establecer estos espacios? Si las reglas van a ser las mismas, ¿para qué nos dedicamos a establecer áreas protegidas? Básicamente, en el mundo se establecen estos espacios para proteger Mm. biodiversidad y que se conserven y se leguen a las futuras generaciones. Y, o por otro lado, incluso hay resoluciones internacionales donde señalan expresamente que no son compatibles la pesca industrial con la existencia Claro. de las áreas naturales protegidas y son incluso normativa que forma parte del Estado peruano, ¿no? Sobre todo las directivas de la Unión Mundial para la Naturaleza, donde el Estado peruano es parte de esto. Ujú. Te había señalado uno de los argumentos de la Sociedad Nacional de Pesquería, César, al inicio de la entrevista, que en verdad son dos, ¿no? Áreas de uso directo, ¿correcto? Es uno de los argumentos presentados en su momento en la demanda, pero el otro me parece fundamental poder explicarlo, por favor. Lo que ha venido ocurriendo en el área natural dorsal de Nazca. ¿Qué ha estado pasando ahí y por qué allí la situación es bastante especial? Bueno, la dorsal de Nazca, y creo que uno puede ver incluso declaraciones e informes que hemos trabajado en el tiempo, se crea permitiendo algo que va en contra del marco jurídico, ¿no? Se establece esta área y se dice se permite la pesca industrial en la zona, cuando claramente el marco jurídico señala que no son compatibles, ¿no? Y esto ha llevado también a un proceso de discusión jurídica sobre la pertinencia o no de permitir algo que claramente el marco jurídico estaba claro para todos nosotros. Se establece el área protegida pese a que va en contra del reglamento de la ley de áreas protegidas, donde de alguna manera la autoridad del Ministerio del Ambiente en aquel momento, ¿no? Somete su poder a la actividad pesquera y para poder crearla dicen, bueno, vamos a permitir también la pesca industrial
cuando claramente el marco jurídico lo señala. Hay investigaciones, hay tesis que señalan que esa medida que tomó el Estado en aquel momento es inconstitucional, que va en contra del mandato del Estado peruano de conservar las áreas protegidas, y creo que también esa será una discusión aparte, ¿no? Donde obviamente creo que todo el Estado y todos los funcionarios tienen la obligación de cumplir con el mandato, y claramente no es compatible la existencia de un área natural protegida que permita la pesca industrial, sobre todo siendo la primera área propiamente dentro del mar, ¿no? Y que Por está, supuesto. ¿no? Y que requiere una protección efectiva y real. Para finalizar, César, no es incompatible, correcto, no es incongruente cuidar nuestros recursos naturales e impulsar una actividad tan importante como la pesca. Me parece que esto debe quedar claro para quienes puedan ir por uno o por otro camino. Así es, ¿no? Y creo que a veces los abogados tenemos que respaldarnos muchas veces en información de ciencia, ¿no? Y el caso de, sobre Claro. todo, de las revistas científicas donde documentan, por ejemplo, cómo la creación de uno de los santuarios más grandes de áreas protegidas frente a las costas de Hawái en el gobierno del presidente Obama, ¿no? Que tuvo cuestionamientos cuando se creó, pero luego, 10 años después de una evaluación, los niveles de captura se habían incrementado básicamente porque se protegían estos espacios y enriquecían las zonas circundantes, y también generó mayores beneficios económicos. Entonces, nuevamente, la creación de un área protegida no es para limitar o bloquear, sino es para mantener nuestro patrimonio natural y generar otras actividades y generar beneficios. Es decir, si yo mantengo y protejo estos espacios, va a haber mayor reproducción de las especies que van a enriquecer las zonas circundantes, y esto va a tener también un mayor beneficio para la actividad pesquera. César, muchísimas gracias por tu aporte. Gracias por conversar con nosotros aquí en Economía para Todos. César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales, analizando lo que te estaba contando, esta sentencia de la Corte Suprema que ordena, en pocas palabras, no más pesca industrial, si es que la hubo en su momento, en áreas naturales protegidas por el CERNAMP. Si se quiere, es una sentencia del Poder Judicial histórica, considerando todas las repercusiones y la protección a la biodiversidad, un trabajo tan importante que viene realizando el CERNAMP a nivel nacional. Volvemos con más.